Buenas chicos, ¿qué tal? Soy Mauro y voy a hacer una pequeña locución sobre el repaso que ya lo dejé en PDF. Espero que pueda aportar algo más allá de lo que dicen las imágenes. El repaso es muy sencillo, tiene que ver con las primeras leyes de la física básica, así calculo que ustedes las tendrán que a lo sumo repasar. Quiero creer que están más que sabidas. Bueno, principalmente las que vamos a utilizar para resolver los sistemas de fuerza que se nos presenten ahora en más, vamos a considerar que estamos trabajando en estática. En estática significa dos cosas: algo totalmente en reposo, es el término correcto de estática, o cuando nosotros tenemos una velocidad constante, no hay aceleración. Al no haber aceleración se comporta tal cual a velocidad constante. ¿Por qué? Porque en ambos casos, velocidad cero o constante, me da una aceleración nula. Entonces, la primera ley de Newton me dice que la suma de fuerzas es igual a cero. Acá tenemos unos ejemplos muy sencillos, donde muchas veces nosotros no observamos fuerzas aplicadas, por ejemplo, por personas, pero en realidad siempre hay un estado de acción y reacción. Por ejemplo, cuando ustedes tienen colgado un peso, van a tener la fuerza peso, que es una fuerza, que está en este caso sostenido por una soga, la cual va a tener una reacción de tensión T. En este cuerpo libre, el peso está de 50 newton, está sostenido por dos cuerdas, las cuales van a tener una tensión 1 y 2. Esto ustedes seguramente lo tengan de diagrama de cuerpo libre. En un cuerpo apoyado en el piso, también tengo la fuerza P y la reacción normal N. En el caso de acá del camión, voy a tener la fuerza peso apoyada en los dos ejes y en todas las ruedas. La segunda ley, o una extensión en realidad de la suma de fuerzas, es que también en un sistema estático la sumatoria de momentos es igual a cero. El ejemplo clásico en un sub y baja es que cuando las dos personas, a pesar de pesar distinto, están a una distancia tal que la suma del momento de una persona es igual a la suma del momento de la otra, la suma se hace cero. ¿Por qué? Porque se cancelan, porque los momentos tienen sentido. Así como la fuerza tiene sentidos positivos y negativos dependiendo del sistema que utilicemos, los momentos los definimos, por ejemplo, horario positivo y antihorario negativo. Entonces se suman y si en módulos son iguales, la suma me va a dar cero. En caso de no me den cero, el sistema no va a estar en equilibrio, entonces una de las dos personas va a estar subiendo y bajando. Como decimos, en este caso, en el de la barrera, también vemos que las fuerzas son las fuerzas peso, la fuerza de la barra y la fuerza del contrapeso. Acá les dejo un ejercicio muy sencillo, donde tengo una fuerza, tengo un brazo de palanca BR de 2 metros, hay una fuerza que desconozco F y una distancia a la fuerza esta F de 5 metros. Entonces, ¿cuánto debería valer F para que este sistema esté en equilibrio? Es decir, la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Bueno, acá les dejo la resolución. Igual tienen en la práctica algún que otro ejercicio más. Bueno, una vez que dejamos la estática, nos metemos en dinámica, donde Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa del cuerpo por la aceleración. Para que haya una aceleración tiene que haber un cambio de velocidad. Es decir, que si nosotros venimos con una velocidad constante, vamos a suponer que yo logro que el auto llegue a 60 km por hora habiendo partido del reposo.
si yo mantengo mi acelerador y la aguja no se mueve a los 60 km por hora, tengo fuerza. No es lo mismo la fuerza externa, porque obviamente si choco el auto venía con una energía. Hay que empezar a distinguir entre fuerza y energía. Esta fuerza F sería la fuerza que necesita aplicar el motor para cambiar la velocidad, es decir, que haya una aceleración. ¿Está? Bueno, el concepto de fuerza y energía los podemos discutir en alguna de las videoconferencias, porque es un tema que tiene, como por decirlo de alguna manera, un poco de filosofía. Bueno, el principio de inercia que me dice que un objeto que está en reposo o en un movimiento rectilíneo se conservará, quedará en reposo o mantendrá su movimiento rectilíneo uniforme, salvo que una fuerza exterior modifique este estado. Para las rotaciones pasa lo mismo. Si la rotación es uniforme o la rotación es nula, va a seguir en ese estado, salvo que se aplique una cupla exterior. En vez de una fuerza, una cupla. Acá vamos a denominar a la misma magnitud con varios nombres, para que sepan que se lo conoce de varias maneras. Es lo mismo, cupla, par, torque o momento. Eso para cuando lean los enunciados, yo les puedo preguntar por las 4 cosas y sepan que es lo mismo. Eso es para los movimientos de rotación. Cuando yo aplico una fuerza, esa fuerza está a una distancia de un centro de rotación, entonces estoy aplicando esa fuerza por esa distancia, me da una cupla o torque o momento, como lo quieran llamar. ¿Qué es el torque? Para los fierreros, el torque es esta tremenda fuerza aplicada al centro de giro de la rueda que hace que se deforme la rueda acá de una manera bastante gráfica, bastante visible. Por ahí a pequeña escala nuestros autos de calle no se alcanzan a percibir porque estamos hablando de potencias de casi 5.000 caballos o más en estos autos frente a 200 caballos de nuestros autos de calle. ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular es, acá está definida como las vueltas por minuto o las revoluciones, pueden ser por minuto o por segundo, ahora vamos a ver las equivalencias, que se da por unidad de tiempo. Es decir, cuántas vueltas o cuántos grados de una vuelta doy en una unidad de tiempo. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados generalmente a trabajar con grados de 0 a 360. No tiene sentido utilizar los grados sexagesimales porque es una unidad que no me sirve para trabajar a esta velocidad. No existen los grados por segundo. Entonces se utiliza una magnitud que se llama el radián. Y una vuelta de circunferencia o 360 grados son 2pi radianes. Por lo cual la velocidad angular va a ser 2pi por la cantidad de vueltas en RPM dividido 60. ¿Por qué 60? Porque estoy en minutos y lo tengo que pasar a segundos. O lo que es lo mismo, 2pi por directamente RPS en segundos. Pero la velocidad angular son radianes por segundos. Si hago 2pi radianes es una vuelta por segundo. Y esta sí es la unidad que me va a servir para los cálculos. Cuando yo describo una trayectoria circular, un punto, este radio es el que se va a mover a una velocidad de tantos radianes por segundo. Pero mi punto P, que está en la trayectoria circular, en cada punto va a tener una velocidad tangencial. Como lo dice la palabra, es tangente a la curva y también es normal al radio R. ¿Y cómo calculo esa velocidad? Es omega por R. O sea, la velocidad angular
por el radio que está sometida la pieza. Transformado en la ecuación es lo mismo que poner 2pi por Rn en RPM, o sea, este valor es un dato en RPM, por el radio en metros sobre 60. Si respetan estas unidades van a obtener la velocidad en metros sobre segundo. Después seguramente se van a poner cancheros haciendo las transformaciones de unidades. Bueno, el trabajo. El trabajo por definición es cuando aplico una fuerza a un cuerpo y lo muevo por una trayectoria, una distancia d. Lisa y llanamente sería fuerza por distancia. Ojo, hay que tener cuidado porque el trabajo se da en la componente de F en la dirección del movimiento. Es decir, que si yo tengo un movimiento en línea recta y la fuerza no está en la dirección esa, sino que está con un ángulo θ, no toda esa fuerza produce trabajo. Entonces, ¿cuál es la componente que genera trabajo? Es la fuerza por la distancia por el ángulo que hay entre estos dos vectores F y R. ¿Qué es el trabajo? También después vamos a ver que tiene unidades de energía. Es decir, el trabajo también se lo puede decir como la energía necesaria para trasladar un cuerpo. Cuando hablamos de movimientos lineales, estamos hablando de vectores paralelos, pero también podemos hacer trabajos en movimientos circulares, que ya lo vamos a ver. Ahora, una de las definiciones más importantes de las que vamos a utilizar va a ser la potencia. Por definición, la potencia es el trabajo desarrollado por unidad de tiempo. El trabajo, como dijimos, lo reemplazo por la fuerza por la distancia. Esto es un producto vectorial, la manera correcta. Y me queda fuerza por distancia sobre tiempo. Si yo descompongo a d sobre t, la distancia sobre el tiempo me da la velocidad. Entonces, trabajo sobre tiempo va a ser igual a fuerza por velocidad. Es decir, que la potencia que yo necesito para mover un cuerpo va a ser igual a la fuerza que tengo que hacer por la velocidad a la que tengo que desarrollar esa tarea. O lo que es lo mismo, la fuerza por la velocidad por el coseno de θ en caso que la fuerza y la velocidad sean vectores no paralelos. Esto también es un concepto que los podemos charlar en la consulta. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si yo tengo dos personas que están en un gimnasio y a las dos le hago levantar en un ejercicio 100 kilos. La primera persona levanta los 100 kilos en un segundo y la segunda persona levanta esos 100 kilos en 3 segundos, o sea que le estaría costando más. Uno tiende a decir que el que lo levanta más rápido tiene más fuerza. Y hay un concepto errado. La fuerza es la misma, porque los dos mueven 100 kilos. Lo que tiene que el que lo movió en un segundo tiene más potencia que el que lo mueve en 3 segundos. O sea, es una persona más potente, no más fuerte. Estos conceptos de fuerza y potencia son siempre... yo estoy cansado de verlos en los test de autos de especialistas que hablan de caballos de fuerza. No. Los caballos son de potencia. La fuerza se mide como en Newton. ¿Ok? Así que bueno, es un concepto a que quede clarito. ¿Sí? Cuando yo tengo un movimiento lineal,
Como dijimos, la potencia es directamente la fuerza por la velocidad por el ángulo de estos, que separa estos dos vectores. La potencia, la fuerza es en newton, la velocidad es metro por segundo, es lo mismo que decir newton por metro sobre segundo. En newton por metro es fuerza por distancia, es joule, es trabajo o energía, tienen las mismas unidades, el joule. Entonces, newton por metro es joule, joule sobre segundo es watt, que es la unidad de potencia en el sistema internacional. Ahora, lo que a nosotros nos interesa son los movimientos de rotación. En los movimientos de rotación, la potencia va a ser el momento torsor en newton metro, porque momento torsor es fuerza por distancia. Fuerza es newton, distancia metro. Entonces, el momento torsor en newton metro por la velocidad angular omega en radianes sobre segundo. Y bueno, acá tengo la manera de pasar este omega. A nosotros los datos nos dan en RPM de los motores, de las transmisiones. Entonces, hacemos un pasaje y me va a quedar que es el momento torsor en newton metro por 2pi por n en RPM sobre 60. Si hacemos toda esta cuenta, puedo despejar y el momento torsor, en caso que yo quiera despejarlo, a partir de la potencia de un motor, me queda que es 9550 la potencia en kilowatt sobre n en RPM. Tengo que respetar las unidades para que el momento torsor me dé en newton metro. Como está esta equivalencia, hay otras equivalencias más que las tienen en las tablas. Si, por ejemplo, a esta potencia me entra en kilowatt, entro en HP o en CB, que son las unidades de potencia más por excelencia manejadas desde hace años. Si prestan atención, los autos en estos últimos años empezaron a venir la potencia. Si nosotros manejamos más unidades como CB y HP, en los catálogos y en los catálogos técnicos o en la información técnica se está dando en las dos unidades, CB, HP y en kilowatt. La potencia, por más que sea de auto, porque el kilowatt siempre estuvo asociada a la potencia de motores eléctricos. Pero no, un motor de combustión se puede hacer el pasaje a kilowatt. Más ahora con el auge de los motores híbridos o motores eléctricos para coches de ciudad. Como dijimos acá, tenemos el sistema internacional, que es el que vamos a manejar nosotros, o el famoso MKS, donde el trabajo está en joules, newton por metro, la potencia son joules sobre segundo, que es el watt, y bueno, y acá tenemos las equivalencias de kilowatt a CB, y de HP a kilowatt, a todas las variables que me pueden servir dependiendo los ejercicios que tenga que resolver. Si ustedes no tienen la tabla con todas estas equivalencias, las pueden calcular, se calculan sin mayor problema. Acá un pequeño microanálisis para que vean el tema de la potencia. Yo tengo un auto de relativamente alta gama, tomé uno cualquiera, para hacer la comparación. Un auto de este tipo, sí, con motores desarrollados de competición, con turbos, intercooler y demás, pueden desarrollar tranquilamente hoy en día 400 HP con motores de 2 a 3 litros, o sea, no son motores gigantes. Y puedo tener un camión con la misma potencia, 400 HP. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un auto que tiene 400 caballos y un camión que también tiene 400 caballos? Ustedes saben la diferencia que hay entre un camión y un auto en cuanto a su utilidad. Bueno, los motores de autos son autos de altas RPM
pueden llegar hasta 5.000, 6.000, dependiendo el tipo de motor. Pero recuerden que la potencia es cupla por RPM. Entonces, si las RPM son altas, obviamente van a tener un bajo torque. El camión al revés, los camiones generalmente, por no decir todos, son diésel. Si ustedes vieron en los motores diésel, en los tableros, las RPM en los autos en 5.000 ya estoy al límite, y si miran los tableros de los camiones trabajan máximo 3.000 RPM. Entonces son motores de bajas RPM, pero alto torque. Entonces, ¿qué hago? Cruzo, por decirlo de alguna manera. El motor del camión va a tener baja RPM, pero alto torque. ¿Y por qué el camión tiene alto torque? Porque cuando el camión está cargado, tiene una gran inercia. Entonces, para poder moverlo desde cero, el camión necesita un alto torque para poder mover el camión cuando está cargado. Y no me interesan las altas RPM. De hecho, todo lo contrario. A mí no me conviene que tenga mucha velocidad el motor, el camión, la velocidad final alta, por cuestiones de seguridad. Un camión cargado conviene que vaya a bajas RPM. Bueno, vamos a definir qué es el rendimiento. Bueno, el rendimiento ustedes lo habrán visto en muchas cosas, en muchos ámbitos, no solamente en el mecánico. Vamos desde lo básico, que es el rendimiento del dinero, o sea, lo que nosotros nos ingresa y cuánto obtenemos como beneficio. Bueno, también se aplica a la mecánica y va a ser la relación o cociente entre el trabajo útil o el beneficio sobre el gasto o la energía que se le mete al sistema. Obviamente, todas las máquinas que existen en nuestro mundo son máquinas reales y los rendimientos, en el mejor de los casos, sería igual a 1, o sea que toda la energía que se mete en una máquina completamente se transforma a la salida en movimiento mecánico. Eso obviamente no pasa, siempre hay pérdidas, entonces el trabajo útil siempre es menor. Entonces este eta o la letra del rendimiento, en un caso ideal sería igual a 1, pero en nuestra realidad siempre es menor que 1. Ese 1 significa el 100%. Por ejemplo, nosotros tenemos una cadena donde tengo un motor conectado a un reductor y el reductor a un soplador. Los tres elementos tienen pérdida. Primero, la potencia eléctrica que viene por el cableado del motor, cuando se transforma en energía mecánica en el eje, tiene pérdidas. Es decir, que toda la potencia eléctrica, una parte sale en el eje como potencia mecánica, pero hay una pérdida. ¿En qué? Hay pérdidas eléctricas, hay pérdidas magnéticas, hay fricción, porque es una máquina rotante, hay transformación en calor. Los motores muchas veces hay hasta refrigerarlos porque se calientan los motores eléctricos. Entonces, cada cosa que es pérdida es, como dice la palabra, es pérdida de energía que podría ser transformada en trabajo mecánico y no lo es. Una vez que salgo del eje y entro al reductor, otra vez empiezo a tener pérdidas. En cada etapa de reducción tengo fricción en los rodamientos de los ejes, esto está embebido en aceite, así que tengo licuación del aceite que se calienta, tengo disipación térmica hasta el eje de salida. Y después del eje de salida del reductor entro al soplador y el soplador otra vez tiene un eje que por fricción transforma energía, bate el aire, o sea, no toda la energía mecánica va a hacer que el aire aumente su presión y su velocidad, sino que hay pérdidas varias, hay pérdidas de todo tipo acá también, hay aumento de la temperatura
del aire porque aumenta su presión y eso se disipa. Entonces tenemos una pérdida de rendimiento en el motor, otra en el reductor y otra en el equipo accionar. Entonces son todas pérdidas desde que entra energía eléctrica al motor hasta el aire que es movido. Por ejemplo, en un auto, de 1 litro que yo combustiono, se me genera una cantidad de calorías o joules de energía. Parte del sistema de refrigeración para mantener el motor funcionando se lo lleva al radiador. Después, parte de los gases de escape salen calientes, tiran aire caliente que se llevan calor. Tengo una primera pérdida en la caja, en el embrague y en la caja de cambios. Después tengo el cardan o los semiejes, o sea, la parte de transmisión, que también tienen pérdidas. Y después tengo pérdidas por el rodaje de la rueda sobre el asfalto. La rueda se deforma, fricciona. Entonces, desde 1 litro de nafta que entra al motor hasta lo que realmente impulsa la rueda, es una cadena de pérdidas de energía de todo tipo. Acá en el gráfico de más arriba se pueden cuantificar los porcentajes de pérdidas para el 100% que me entregaría de energía que me entregaría el combustible hasta lo que realmente sale a la rueda. Y fíjense en que es un 20%, es decir, que ustedes cuando llenan el tanque, solamente el 20% de ese combustible hizo posible el traslado de ustedes. El otro 80% se tiró al medio. Es decir, que si ustedes piensan que su auto está gastando en ruta 6 litros cada 100 y les parece bajo el consumo, si pudiéramos evitar de alguna manera todas estas pérdidas, estaríamos haciendo que esos 6 cada 100 se hagan 30, o sea, rinda 5 veces más. Pero bueno, esos son casos ideales. La tecnología siempre trata de bajar esas pérdidas en la parte de diseño, en la de materiales, en la de construcción. Siempre la ingeniería está tratando de mejorar esas pérdidas, está tratando de hacerlas cada vez menores. Bueno, acá enumera cuáles son, los nombré yo, cuáles son los factores que hacen que se hallen esas pérdidas. Factores se llaman intrínsecos o internos, o propios en el caso de una transmisión. ¿Cómo determino la potencia motriz necesaria? Bueno, primero vamos a definir como la potencia motriz a la potencia útil sobre el rendimiento. ¿Por qué? Porque si yo despejo de esta ecuación eta, que es el rendimiento, me queda que es la potencia motriz sobre la potencia, va a quedar que es la potencia útil sobre la motriz. Entonces, despejo y la potencia motriz es la potencia que yo debería darle al sistema para obtener una potencia útil determinada. Cuando divido eta, que eta es menor que 1, hace que la potencia, matemáticamente, que la potencia motriz sea mayor que la útil. Es lógico. La potencia motriz es la potencia que yo tengo que meter al sistema y la útil es la que saco. Y siempre, obviamente, la útil es menor por las pérdidas. Bueno, ¿por qué es necesario saber esta potencia motriz? Porque es con la que yo voy a seleccionar el motor. Esta potencia útil es la de la máquina que tengo que mover, sea con un compresor, un soplador, una cinta transportadora. Cuando yo selecciono un motor, tengo que tener en cuenta en el catálogo del fabricante me va a dar un valor que se llama cupla de arranque, que la tengo que tener en consideración. ¿Por qué? Porque cuando el equipo está quieto, está a velocidad cero y arranca el motor eléctrico, tengo que vencer la inercia de toda la cadena.
Entonces el motor necesita una cupla de arranque que es un pico de cupla que es varias veces mayor a la cupla nominal, o sea que sería la cupla con la que trabaja el resto del tiempo en condiciones normales. ¿Por qué? Porque si esta cupla de arranque no es lo suficiente, no va a poder mover desde cero un equipo que está cargado. Si yo logro que se mueva, sí, después lo va a poder mover con la cupla nominal. Pero en el arranque, para vencer la inercia de todo el sistema, tengo que tener una cupla de arranque que supere la inercia del sistema. Eso lo vamos a ver en la práctica cómo se selecciona. ¿Cuáles son los factores de cálculo a tener en cuenta? Primero la van a ver en la práctica, que hay tablas que consideran estos factores, por ejemplo, las cargas de trabajo. Es decir, qué tipo de cargas son. Si son intermitentes, si la carga no hay picos, si trabaja de manera suave el equipamiento. Después van a ver en la práctica por qué son necesarios estos factores. Y después otro es la cantidad de arranques por hora, la cantidad de horas que trabaja por día el equipo, qué tipo de motor acciona, si es eléctrico, si es de combustión, de cuántos pistones en el caso de combustión, a qué temperatura trabaja el mecanismo de transmisión, el grado de contaminación del ambiente, y hay otros factores que los van a ver tabulados. Entonces, todas estas variables van a ser evaluadas cuando yo diseñe, calcule y seleccione los elementos de la transmisión para que mi transmisión tenga la resistencia mecánica adecuada para que no falle, para que no se rompa. Porque no basta con que mi transmisión pueda transportar 500 caballos, sino que tenga la resistencia mecánica para hacerlo. Los factores de servicio los van a ver en la práctica. Acá hay un ejemplo donde compara una máquina que se llama garlopa de carpintería, es como un cepillo mecánico, y un ventilador centrífugo que mueve aire. Si en los dos están accionados por el mismo motor, de la misma potencia y las mismas RPM, podemos afirmar que la potencia entregada por el motor en ambas máquinas es la misma y la velocidad a la salida de los reductores también es la misma. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo la garlopa, que cada vez que yo le meta un talón de madera va a sufrir un golpe en el corte, cuando haga el corte de la madera, que el ventilador. El ventilador, se está trabajando 10 horas, siempre está rotando a la misma velocidad y no sufre variaciones en la carga, como la garlopa. Entonces, si bien el motor eléctrico que acciona las dos máquinas es el mismo, el elemento que haga la transmisión del motor a la máquina, sea cadena, correa, engranajes, van a estar sometidos a distintas cargas dinámicas que van a tener que ser consideradas cuando esté diseñándolas. Acá está definida la potencia de cálculo, que es lo mismo que decir potencia de diseño, y acá lo pone igual a la potencia de selección. Yo acá a selección le puse como una línea roja, porque si bien las tres son la misma para la bibliografía o por definición, yo quiero evitar la palabra selección. ¿Por qué? Porque después la vuelvo a usar la palabra selección cuando yo tengo que usar la potencia para seleccionar el motor. Entonces muchas veces, todos los años, hay confusiones. Porque la potencia de cálculo o de diseño es la potencia del motor, o sea, la que yo necesito, por el factor de servicio. Y fíjense que
Para seleccionar el motor, la potencia nominal tiene que ser mayor a este valor antes calculado. Es decir, si tengo que mover un ventilador de aire industrial de 15 caballos, cuando lo afecto por el factor de servicio, que puede ser 1,5, tengo una potencia del motor 50% superior. Vamos a suponer que nos da 22. Obviamente, el fabricante no va a hacer un motor para la potencia exacta que necesito. Va a ser de 15, de 20, de 25, de 30. Entonces, la potencia seleccionada va a ser la potencia inmediata superior que supere a la que yo necesito en el motor. Espero que se entienda esta pequeña diferencia de que evitamos de que usar la palabra selección. Igual todos estos términos se les van a ir aclarando a medida que hagan la práctica, así que no se asusten, no quieran meter todo esto que vengo hablando hace más de media hora en la cabeza de una. A medida que vayan haciendo la práctica, van a ir asimilando todos estos distintos conceptos. Bueno chicos, por ahora este es la explicación de esta filmina de repaso. Nos vemos en la próxima.